Bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva entrega. Y hoy te voy a compartir lo que aprendí en un taller en el evento de Human Edge sobre liderazgo con inteligencia artificial. Y esto te vale tanto si ocupas una posición de gerente, de director, de vicepresidente o de CEO en una compañía, o si eres un emprendedor. Tienes que aprender sobre cuál es el presente y el futuro. Entonces voy a intentar condensar 4 horas de taller junto con algunas reflexiones personales y algunas buenas prácticas para que tú puedas replicar esta información. Yo vine aquí a este evento y una de las cosas que aproveché fue para obligarme a documentar y no quedarme solo con este contenido, irlo soltando en el futuro, fue sacarme el carnet de media, ¿vale? O sea, directamente. Así podía crear contenido de valor para ti. Lo primero es que mensaje como que clave del taller es que la adopción de la inteligencia artificial comienza sin duda a cabo desde las posiciones de liderazgo. Si nosotros encontramos resistencia en un CEO o en un director, vamos a tener problema. Entonces, uno de los casos que a mí más me gustó fue el de Moderna, que es esta empresa que estuvo detrás de alguna de las vacunas, también del tema del COVID, de cómo hizo todo el proceso de adopción, ¿vale?, de la inteligencia artificial en el equipo. Y aquí tengo los datos porque me pareció súper interesante y básicamente, mira, lo que hicieron fue que el 80% del trabajo interno, ¿vale?, se trabajara con ChatGPT. Por si no lo sabes, ChatGPT tiene la cuenta corporativa. Y ojo, ya yo sé que quizás tú estás preguntando, ahora tengo que ponerle a cada empleado. Bueno, piénsalo así, ¿prefieres pagar 20 y pico de dólares por cada empleado para que tu empleado sea mucho más rentable, mucho más eficiente con la inteligencia artificial, o dejar que se vuelva muy pro en el uso personal, pero no en el uso corporativo? Entonces, ahí cuando tú lo utilizas con ChatGPT, en la cuenta corporativa no siguen entrenando los modelos, o sea que toda la parte de privacidad, que es un concern y una preocupación para muchas empresas, estaría como protegida. Nosotros lo tenemos desde Convierte Más, y sé que si tú estás del otro lado de emprendedor, a lo mejor te digas, ay Dios mío, Vilma, esto se me puede salir de las manos como pequeño emprendedor. Bueno, pues puedes crear cuentas por departamento, los departamentos más esenciales, una cuenta corporativa para ventas, una para marketing, otra la tuya de CEO. Entonces nada más tienes ahí 3 cuentas de pago y te ayuda a ir optimizando todo esto, ¿no? No es algo que yo recomiendo, este tipo de prácticas de hacks, pero bueno, siempre le digo a los emprendedores, oye, uno es mejor que haga las cosas así y después va contratando otras a no hacerlo. Entonces fíjate que ellos empezaron que el 80% era AI Power, ¿verdad? Después decían que tenían que utilizar cada empleado, eso es lo que querían, eso era como la visión del CEO, 20 veces al día el ChatGPT. Entonces tú imagínate, ¿vale?, que el uso de la IA, check, 20 veces. Si todo tu equipo, tu fuerza laboral se entrena a utilizar 20 veces la inteligencia artificial, va a trabajar de una forma mucho más inteligente, mucho más eficiente. Y luego hablaban de que en el workflow, toda la parte de workflow, no sé si conoces este concepto que se utiliza mucho, por eso es que cuando tú ves a gente de que, ay, copia y pega, prompts, o sea, eso es como que una cosa muy básica y muy inicial. Cuando hablamos a nivel ejecutivo, hablamos de lo que son los workflows, estos flujos de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hace un asistente versus un agente? Hablaron también mucho de los agentes, ¿no? O sea, los agentes ya tienen autonomía, ¿vale? Y tienen human in the loop, es decir, al humano que supervisa, pero ya pues los agentes tienen todo el flujo de proceso, tiene que hacer esto y si pasa esto, pasa lo otro y entrégame esto y muéstrame, o sea, hacen todo el trabajo, todo, pero es un workflow, ¿vale? Sin embargo, por el otro lado, lo que llamamos asistentes, estos GPT, ¿vale?, que están preentrenados, es básicamente un mega prompt, una tarea, ¿vale?, o sea, muy bien detallada, como por ejemplo, investígame sobre este tema, reescribe texto con la voz de Vilma, eso sería un GPT. Entonces en el caso de Moderna metieron más de 750 GPTs desde el tema, mira, legal, de marketing, de compliance, o sea, tú imagínate, de investigaciones de mercado. Entonces claro, tú imagínate una fuerza operativa, vale, con todo el mundo utilizando más de 20 veces al día la inteligencia artificial, todo el mundo con las cuentas corporativas y con 750 asistentes que se pueden compartir a nivel de departamento o a nivel de posiciones. Entonces tú imagínate el futuro. Entonces yo le digo, cuando estamos entrenando equipos, ¿vale?, de liderazgo, comienza con el líder, comienza tu posición, comienza en todas las tareas que tú tienes que hacer, ¿vale?, que tú crees que solamente la puedes hacer tú como humano, con juicio humano, con experiencia humana, y todas las tareas que la inteligencia artificial te pudiera automatizar. ¿Por qué? Porque ahí es donde metemos
¿ok? El primer paso son los GPT, son estos mini asistentes. Entonces, aquí viene, que esto no lo hablaron ellos, ¿vale? Yo te estoy aportando también valor en 100% en experiencia para que este vídeo te pueda funcionar. Ahí vienen donde están encadenados, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que para una tarea que es crear un carrusel, ¿vale? Que es un carrusel para LinkedIn, para Instagram. Entonces nosotros tenemos varios GPT. Tenemos un GPT que es solo para ideas, ¿no? Donde se le hace un levantamiento de información, el cerebro, el input, la entrada, garantiza una gran salida. Y la inteligencia artificial, esto es lo que la gente no ve, que lo mencionaron aquí también, que trabajar con la IA no es hacer trampa. Trabajar con la IA es trabajar de una forma más eficiente, más inteligente, sin sacrificar el resultado final. Entonces, el primer GPT, como te decía, ¿qué hace? Ideación, ¿vale? ¿Para qué? Para que el humano con la IA codecida cuál es la idea. Después vamos donde otro GPT, ¿vale? Donde lo que nosotros hacemos, basado en una estructura de cómo se hacen los carruseles, nosotros, va la IA, este GPT te va a preguntar información. Yo normalmente doy los comandos en voz, creo que es la mejor forma que el humano puede vaciar su conocimiento. Le podemos dar, no sé, una transcripción de algo que hayamos hecho, PDFs, documentos. Entonces lo que hace ese GPT, ¡fuap!, es que directamente te crea como un primer guión de diapositiva a diapositiva, de imagen a imagen, de cómo sería. O sea, imagínate qué interesante toda esta parte. Pero es que luego yo puedo tener otro GPT que lo que hace es toda la parte de optimización a nivel de persuasión, que coge ya todo este guión, pero lo reescribe de una forma persuasiva, con unas portadas, con unos hooks especial. ¿Por qué? Hay que dividir las tareas, porque si tú intentas que un solo asistente te lo haga todo, es probable que no sea excelente en todo. Sin embargo, si tú divides este proceso de un carrusel en 3 GPT, el procedimiento será brutal. Me voy al punto de vista corporativo. Tengo un GPT para interpretación, ¿vale?, de las tareas y de las ideas que se hablaron en una reunión. Tengo otro GPT que me convierte, ¿vale?, toda esa minuta en un flujo de tareas que yo pudiera llevar a ClickUp o a Asana o en un mapa mental. Tengo otro GPT que como CEO, como líder fundadora, me redacta un correo, ¿vale?, especificando cuáles son las cosas y los compromisos de las personas. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Entonces, eso fue algo que a mí me gustó. Luego ellos también hacían unas investigaciones, ¿vale? O sea, de entender, ¿no? Y fíjate, o sea, lo que son el consumidor final, los equipos pequeños, los emprendedores, son, según la fuente de Effective Altruism Forum, ¿vale?, de Information, son los que usan el 64% de la IA. ¿Me entiendes? O sea, que vienen del revenue de OpenAI. O sea, la mayoría del dinero que viene de OpenAI, que es la que tiene ChatGPT, viene de pequeños y consumidores final, 64%. Y nada más 36% viene de la parte corporativa. Esto que no deja a nosotros decir que en esta parte de inteligencia artificial generativa, necesitamos todavía mucho más de los líderes que están trabajando, ¿no? Entonces ellos lo ponían y dividían la clasificación por el escéptico de la inteligencia artificial, que, ojo, esto está a la orden del día, el novato, el que experimenta, el practitioner, el que está practicando, y el AI experto. Y por más que hacían encuestas, ¿vale? O sea, solamente había un 1% experto. Y medían su expertise con una pregunta, como le llamo yo, trampa en investigaciones de mercado, que es: escríbete un prompt para esto. O sea, cómo tú te comunicabas con la IA. Recuérdense algo, la inteligencia artificial no es solamente dar comandos, hacer preguntas. No se trata de una sola entrada, se trata de una conversación entre la IA y el humano. Y para mí, esto es una de las cosas que más importantes son. ¿Qué otros temas también vimos que a mí me gustó, ¿vale? En el tema de decisión, uno de los acercamientos que hacían uno de los oradores era que la inteligencia artificial, ¿vale?, venía a ser un copensador contigo. ¡Wow! Un copensador. ¿Qué significa esto? Y entonces traía como unas predicciones que yo estoy muy de acuerdo con ellas. Y hago un paréntesis, señores, o sea, soy fundadora de un grupo corporativo con más de 100 empleados que tenemos. Nosotros no estamos despidiendo a no ser que pues dejemos de haber encontrado como ese match perfecto. Quizás esa persona era muy buena, pero ya no es eficiente en nuestra organización, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es poniéndole la IA a estos empleados que tengo. Entonces, si hablamos de que es un copensador, ¿qué significa? Que cualquier persona puede ser un líder con la IA. ¿Por qué? Porque en el liderazgo la primera parte es cómo tú te comunicas, ¿vale? Cómo tú das instrucciones. Entonces yo me acuerdo que yo le pedía cosas a la IA y no me daba lo que quería. Entonces luego entendí por qué muchas veces pedía tarea a mi equipo y tampoco me daban lo que querían. No era culpa del equipo, de la situación, de la falta de conocimiento. Era culpa de la comunicación que yo estaba haciendo. Entonces ellos hablan
de que, y es verdad, las firmas de consultoría grandes que están haciendo, cortando. Hablaba de por qué Mark, el dueño de Meta, está siendo uno de los CEOs preferidos de referencia, porque el tipo te aumenta los ingresos, te aumenta los beneficios de la empresa, estás reduciendo costos, porque ahí es que va. La inteligencia artificial viene para que tú subas o no los precios, los márgenes de tu negocio sean mucho más eficientes. Entonces, claro, están cortando mucha fuerza laboral. ¿Por qué? Uno, porque sobrecontrataron en su momento, no existía todo este tema de la inteligencia artificial, también hablaban de que en el futuro no van a existir posiciones junior, y yo lo entiendo. Hablaban en el caso de Google, un ingeniero junior de Google es que ya no tiene sentido, porque ahora cualquier adolescente en su casa con una computadora, con una plataforma como Cursor, está programando también, ¿sabes? Entonces, en el futuro, la posición de ingeniería junior, ¿quién la va a hacer? Es un agente de inteligencia artificial. Entonces tú dirás, oye, Vilma, ¿y cuál es el futuro de esta fuerza laboral junior? El futuro es que se te sigan reentrenando, que le pongan inteligencia artificial al conocimiento que tienen. Ellos hablaban, y puede ser como alarmante también, de que, óyeme, ¿qué están haciendo la firma de consultoría grande? Construyéndole call centers con inteligencia artificial a las más grandes compañías. Y eso va a suponer despidos, claro que sí, va a suponer que tengan que cerrar por quiebra muchas empresas que lo que ofrecen son call center a empresas. Bueno, pero esa fuerza laboral, si se está entrenada, si se está capacitando, si está integrando la inteligencia artificial, pues entonces se va a reinventar, va a venir una reinvención. O sea, entiendan algo, la revolución de la inteligencia artificial es igual que la revolución industrial cuando llegaron las máquinas, ¿vale? Entonces había muchos operadores manuales y luego hubo personal que maneja las máquinas, personal que programa para las máquinas, personal que mantiene las máquinas. Entonces, esto es lo único que tenemos que entender. Si yo tuviera ahora mismo en una posición junior, yo ya tuviera capacitándome, por eso trabaja mucho el concepto del copensador. Y nos pusieron en un ejercicio que a mí me encantó, porque la verdad es que yo fui muy preparada al taller, yo no fui con expectativa que me fueran a dar 4 horas del mejor material. Si yo quería todo nada más teoría y material bueno, yo me hubiera puesto a estudiar en mi casa y no hubiera gastado todo el dinero para venir a Las Vegas, ¿no? Entonces yo fui claro que quería ver cómo explicaban conceptos complejos de IA a gente directiva, ¿vale? Porque quizás yo tengo más experiencia en la parte educativa que en la parte inspiracional, motivadora para líderes. Yo soy mucho más como de metodologías que se puedan rellenar, ellos son más de ejercicio. Entonces trajeron ahí a colación cómo tú tienes 3 decisiones que tomar, personales o profesionales, y cómo tú copensarías, ¿vale?, con la IA. Entonces yo le expliqué, yo levanté la mano, y entonces el tipo, sí, oye, qué bueno, porque yo le dije, mira, para mí es el Coco Brain, que ustedes me han escuchado hablando, co-crea y co-lidera, es Coco, mi método, con la IA, y es el cerebro. O sea, yo le digo a la IA en voz, 80% de las veces utilizo la IA en voz, ustedes lo saben ya, luego le meto todos los insumos que yo pueda. Y entonces luego, yo entonces ahí voy a que le digo a la IA, no que tengo que decidir, sino le digo a la IA que me haga preguntas profundas para yo reflexionar sobre mi decisión, porque cuando yo voy a terapia, a un psicólogo, a una coach ejecutiva, ¿qué es lo que me hace? Preguntas en muchas ocasiones, sobre todo más el coaching que la psicología, ¿no? Entonces, para eso yo tengo también la IA y luego, entre mi opinión, empezamos a tener una conversación. Bueno, yo opino esto, ¿tú qué crees? O sea, basado en esta metodología de pro y contra, de toma de decisión, ¿qué deberíamos hacer? Muéstramelo con una matriz de riesgo, ¿no? O sea, y vamos como que dándole una vuelta, pero por supuesto, la calidad de tu entrada determina la calidad de tu salida con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, me gustó mucho eso. Hablaron, por supuesto, con el tema de agentes, se metieron muchísimo, ¿vale? Al final, este agente que es autónomo, ¿vale?, que ejecuta tareas y que tiene de vez en cuando Human in the Loop. Creo que la demostración me encantó para yo no hacerla en vivo porque, oye, hubo un par de cositas ahí porque era una sala pequeña. Está bien, pero yo no me imagino en una conferencia, yo creo que la demo la grabaría, y es cómo funciona la parte de operators, ¿vale?, de ChatGPT. Yo tengo acceso, o sea, de verdad que yo me gasto un buen dinerito al mes, pero bueno, yo no puedo decir que soy una líder, ¿vale?, de inteligencia artificial, como gente que coge las noticias de la teoría y va y no hace nada, ¿no? Entonces, enseñó cómo, por ejemplo, de una minuta de una reunión, le pedía a este agente, ¿vale?, había creado como unas instrucciones y un trabajo para la gente, que era coger la minuta, sacar un extracto, crear toda la tabla de tareas en Asana, una herramienta de Project Management, y luego mandar un email con el enlace del tablero de Asana a X personas en el correo, ¿vale? Y entonces nos enseñaba todo eso en vivo.
Y claro, me encantó mucho la demo porque Operador básicamente lo hizo a propósito, que cuando llegó el momento de Asana, le decía, bueno, espérate, porque tiene acceso a tu pestaña, tienes que loguearte. ¿Tú me entiendes? Tienes que poner tu contraseña y todo loguearte. Cuando tenía que mandar el correo a Gmail, tienes que loguearte. Entonces ahí es donde se trabaja el concepto human in the loop, ¿vale? O sea, de que el humano está ahí involucrado, ¿no? Entonces me pareció un buen ejercicio. Por supuesto, si ustedes están en la certificación de inteligencia artificial de mi socio y esposo José Villalobos, que hacemos en la escuela Convierte Más, básicamente él te hubiera enseñado que eso se puede hacer también con otras plataformas como Make, como Zapier. Tú puedes crear otros agentes. Por ejemplo, tú puedes tener un agente que esté todos los días investigando noticias y que te monte un periódico diariamente, ¿no? Que te saque como un resumen de las noticias o que incluso te redacte un newsletter. Entonces, Human in the Loop es cuando el humano, ¿vale? El agente de forma autónoma ha buscado todas las noticias recientes, ha sacado la información, lo ha redactado y el humano entonces interviene como a poner unos detalles y a trabajarlo. O sea, yo creo, y ojo, que ahora tú lo puedes utilizar para crear una newsletter y generar leads cualificados, pero es que en el futuro la gente no se va a suscribir a newsletter, y yo hablo del futuro cercano. Tú vas a crear tu propia newsletter con la información que tú quieres, ¿no? Entonces me encantó ese acercamiento y ponían como que los riesgos que había con el tema de los agentes, los casos de cómo lo hacen, de dónde sale un agente. Bueno, pues sale un problema, ¿vale? Y entonces ahí se trabaja todo el flujo de trabajo que hay detrás, súper desglosado, ¿no? Y eso me encantó, o sea, me pareció súper interesante. Y luego ya, entonces empiezan como que el prototipo, a programarle una versión y se va implementando. Ellos trabajan con muchas empresas de gobierno, con lo cual es todo privado y es todo muy código manual. Pero bueno, insisto, con estas herramientas, ¿vale? Que si estás en nuestra certificación de José, él te puede enseñar también a construir estos agentes, lo vas a entender un poco cómo funciona. ¿Qué otros datos a mí me encantó también que tuvieron compartiendo? Hablaban mucho este concepto del arquitecto, ¿vale? Del arquitecto, ¿el arquitecto qué es? Es aquel que encuentra las oportunidades, las ve, tiene con el tema de la creatividad, las identifica. Y entonces hablaban de que uno empieza a crear como que estos asistentes y agentes muy básicos, o sea, ejecuta esta tarea, ¿vale? Ahórrame tiempo. Pero en el futuro están estos arquitectos ya mucho más visionarios, o sea, óyeme, que van a tener una gran parte que ver con el tema del humano, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo muchas ganas de crear como esa versión de Vilma arquitecta, ¿sabes? O sea, del futuro. Yo sí te puedo traer un concepto que a mí me gusta mucho, que fue José que me lo trajo, y me parece interesante porque si los agentes sí es verdad que es algo un poquito más avanzado, que es algo quizá un poquito más para el futuro a corto plazo, sí que es verdad que trabajando con el tema de los asistentes, otra vez volviendo al tema de los GPT, yo creo que tienes una oportunidad increíble de trabajar lo que es ese director de orquesta, ¿no? O sea, el director de orquesta que dice, primero va este GPT, después este y este, ¿vale? Y juntos todos, ¿vale? Vamos a dar estos resultados. Entonces, eso también me gustaría como que sumártelo. Hablaban mucho también que no importa, o sea, ya estamos en un momento en que básicamente el uso de la IA se describe a esto: entrada, modelo, salida. ¿Qué significa esto? La entrada que yo le doy, que es esa petición, esa necesidad que tengo, con todo el cerebro, de todos los recursos y la información pertinente. Elijo el modelo, que si el 4, el 4.5, que si entonces nos vamos con otros modelos, porque cada plataforma también tiene sus modelos también. Y luego una salida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a ti no te gusta la salida, pues tienes que volver otra vez a la entrada, ¿vale? ¿Cuál es esa información y cuál es el modelo que tú eliges? Entonces, sí que es verdad que yo me di cuenta que para muchos educadores, Claude, ¿vale? Es, por supuesto, una IA mucho más como estructurada. Yo lo hablaba también con varios autores de libro, speaker, por supuesto ellos apoyan mucho en Claude, y yo le decía que a mí me da una pereza el carajo, ¿vale? O sea, incluso lo tengo parado, dejé de pagarlo, porque no lo está usando, porque el reconocimiento de voz no es bueno en español. Entonces, para mí, el valor de una co-creación, que es, ¿vale? Cuando yo pongo una parte y la IA pone lo otro y lo hacemos mejor, está en yo vaciar mi información. Entonces, al día de hoy, la que me reconoce todo esto, pues es ChatGPT. Hablaba también sobre el tema de la contratación de empleados. O sea, ok, Vilma, si mi empleado de ahora tiene resistencia, mi corazón, si el lineamiento de la empresa, por eso es que el cambio comienza con los líderes,
es que vamos a hacer AI primero o vamos a hacer cotrabajo con la IA de copiloto. Entonces esas personas, lo mejor que podemos decirle, mira, entrénate, porque claro, las empresas tienen que pagar entrenamiento, que por cierto, para eso estamos aquí, para entrenarte a ti, a todo tu equipo, a tu negocio, a tu emprendimiento, pero es que tienen que tener ganas, no pueden tener resistencia. Entonces los caminos a lo mejor se separan porque hay empresas que todavía, sobre todo en el mercado hispano, están trabajando de una forma más tradicional. ¿Ok? Entonces hablaban de que cuando tú contratas empleado no tiene que saber, ese es tu trabajo, enseñarle. Pero busca gente con deseo, con ambición, pensadores, gente que no le tenga miedo a la inteligencia artificial, ¿no? Y ya como que el bonus para aquellos que también pues estén en el negocio como nosotros, tanto de educación, consultoría o servicios de inteligencia artificial, básicamente es muy sencillo lo que se está haciendo, es lo mismo que hacemos nosotros, la auditoría, que tenemos que entrevistar a cada humano, ¿vale? Y comenzamos con un despliegue especial para levantar información, ver todos los cuellos de botella y luego ayudarles, ¿vale? Ellos están un poquito más avanzados en inglés, ya pasan agentes de una vez a venderle, nosotros no. Nosotros desde Journey Convierte Más Media, que son las empresas con las que hacemos educación, consulting e implementación, nosotros sí empezamos con los GPT. Nosotros vamos, entrevistamos todo, encontramos todas las oportunidades para ahorro de costos, desarrollamos con ellos cuáles son los GPT para algunas posiciones, los que son de departamento, los que son de la compañía, y luego dejamos sugerencias, ¿vale? Pero casi siempre eso como para otro proceso consultivo, ¿no? Los agentes, porque insisto, es algo más a medida que se hace. Que nosotros trabajamos quizás una forma de un agente que te puedo decir que es mucho más masivo que cualquier empresa pueda trabajar. Algo que nosotros programamos mucho son los AI Lead Magnets, que son los que yo le llamo, ¿vale? A estos lead magnet, ganchos para atraer personas que llevan IA. Entonces nosotros tenemos un gancho que tú con tu voz compartes algo de conocimiento, me compartes tu test de personalidad, ¿vale? Y entonces yo te creo tu voz para que tú te puedas clonar con la IA, pero basado 100% en ti, no en asunciones y cosas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es un agente que todas las veces interpreta la personalidad de la persona, reconoce cómo se comunica la persona, le crea la hoja de estilo y le da incluso el código para programar su propio GPT, ¿no? Entonces, bueno, mi gente, tengo como que todas las notas, ¿vale? Creo que hay una imagen que me gustó muchísimo, ¿vale? Que en ese caso se lo dije, ya hasta le pedí permiso al orador, le dije, mira, que sepas que en español habrá alguien utilizando esta imagen también, y es básicamente de una bicicleta doble, donde tú como humano y yo estamos de frente siempre, siempre de frente, y detrás está esta IA que, bueno, la IA la representamos hoy en día robótica, ¿no? Con un robot, ¿no? Y entonces la idea es que vayamos pedaleando juntos. Entonces le dije, me encanta que te la voy a coger porque mi método se llama Coco. Y me pregunté, ¿qué es Coco? Y yo, Co-Create and Co-Lead. Y entonces me dijo, cóchale, qué buena idea. Y yo, sí. Entonces, ves, ahí es donde ahí te lo dejo de futuro. O sea, no usar la IA ya no es una opción, ¿vale? O sea, eso no es una opción. Ya no se trata de que te va a quitar el trabajo o te va a quitar los clientes quien la utilice. No, se trata de que tú estés a la vanguardia, de que tú estés preparado, no para lo que se viene, sino para lo que ya está. Así que bueno, seguiré aprendiendo mucho más. Me quedan muchas más conferencias, pero este era como el resumen en 20 minutos de 4 horas de un taller de inteligencia artificial para liderazgo. Y recuérdate que si quieres entrenarte con nosotros, ¿vale? Si quieres que te hagamos un entrenamiento personalizado a tu negocio, una consultoría o te desarrollemos con IA, pues aquí debajo te vamos a dejar toda la información para que puedas contactar con nosotros.